voluntad política superior para investigar estos casos de narcopolíticos, como tu libro? ¿Te refieres directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le falta voluntad política al presidente? ¿Te refieres al presidente? No pretendo amarrar navajas, pero quiero que me digas con nombre y apellido. Yo creo que sí, es decir, si el presidente se comprometió a pacificar el país. Este fue uno de sus principales objetivos de campaña. Luego ha ido cambiando de puntos de vista, ¿no? Primero habló de que los militares no iban a estar en tareas de seguridad. Luego, después de su visita a Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump, planteó que el ejército iba a estar a cargo de tareas de seguridad estratégica. Y bueno, al paso de 3 años tenemos una militarización histórica que no la vimos ni con el gobierno de Felipe Calderón. Él renunció a usar la fuerza del Estado para enfrentar al crimen organizado y habló de que su gobierno iba a atender las causas, que sería un tema a largo plazo, pero que iban a las causas. Pero yo pocas veces, creo que en una ocasión, a lo mucho 2, el presidente se ha referido al tema vinculación poder-crimen. Es un tema que él no toca. Y si no lo toca es porque sabe o tiene claro que por lo menos para su gobierno va a ser muy difícil resolver ese tema. ¿Por qué lo digo? Porque antes de que tomara posesión, tuve la oportunidad de platicar con Alfonso Durazo, cuando ya estaba nombrado para ser el próximo secretario de Seguridad Pública. Y yo me reuní con él y me preguntó algunas cosas relacionadas con el escenario del país, la situación de inseguridad. Y yo le pregunté precisamente eso. Le digo, el problema central de la descomposición del país, de su violencia y de la corrupción, se llama el contubernio del poder político y el crimen organizado. Si no se establece una política para desarticular las redes criminales involucradas en la política, no hay posibilidades de que este país se pacifique. Se requiere que el gobierno que ustedes van a encabezar configuren una estructura de jueces y fiscales, como se hizo en Italia, específicamente para investigar a políticos, gobernadores, exgobernadores, altos mandos de la policía, que están vinculados o que han estado vinculados, para ir desarticulando toda la red empresarial y política que le da cobijo a las actividades criminales. Si esto no se hace, no se va a poder pacificar el país. Y su respuesta fue: no creo que lleguemos a tanto. Dice, un objetivo importante va a ser pacificar el país. Que el país entre en una etapa de serenidad y se baje la violencia. Es decir, tenían ya claro que difícilmente iban a trabajar a nivel de desarticular redes mafiosas de gobernadores, alcaldes, diputados. Es decir, es un problema complejísimo y creo que el presidente no se ha querido meter en ese enjambre porque sabe que a lo mejor no hay salida. Ricardo, eres crítico de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablas de una supuesta militarización, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha exhibido, a lo mejor no como uno quisiera, pero sí ha exhibido las redes de poder. Ha exhibido, por ejemplo, una y otra vez el caso de Genaro García Luna, y de ahí se desprenden Pequeño García, Cárdenas Palomino, Reyes Arzate. Si no funciona de acuerdo a tu perspectiva, y te lo pregunto porque tú eres especialista en estos temas, Ricardo, tú eres maestro en estos temas. Si no funciona la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no, tampoco se puede decir que funcionó la guerra contra el narcotráfico simulada de Calderón, ni la simulación continuada con Peña Nieto.
¿Cómo entiendes esto que te planteo en un México que espera precisamente eso, paz? Mira, coincido en eso. Yo creo que desde hace muchos sexenios, o varios sexenios, vamos a citar los últimos, ¿no? Fox, Calderón, Peña Nieto, y el actual régimen del presidente López Obrador. Yo creo que las estrategias anteriores, basadas en la coerción, el uso de la fuerza, los operativos, la militarización, las acciones, digamos, de decomisos de droga, captura de cabezas de cárteles, ya resultó a la vuelta de más de 20 años que no funcionaron, ¿no? Ya quedaron claro que no funcionaron. Ahora se está intentando algo distinto, digamos, quizá muy en contra de la política que ha seguido Estados Unidos, porque en Estados Unidos siempre se ha buscado la guerra, es decir, porque la guerra contra el narcotráfico también ha significado un gran negocio, ¿no? Lo fue con Felipe Calderón, la compra de armas, todo esto convenía a Estados Unidos, que México estuviera en guerra, y tan son proclives a la guerra que hubo por ahí presiones de Donald Trump hacia el gobierno de México para que los cárteles fueran declarados grupos de terroristas. Esto para abrir la puerta a una intervención internacional, lo cual no se permitió en México, no se hizo tal declaración. Pero lo que hemos venido observando de los últimos 20 años, 22 años, pues son estrategias fallidas, estrategias que han dejado de lado este tema central. Han caído algunos gobernadores, todavía falta ver si va a haber sentencias firmes en su contra. Ahí está el caso de Duarte, Javier Duarte de Veracruz, está el caso de los dos exgobernadores de Tamaulipas, está el caso de el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por citar a solo algunos, ¿no? de los que han investigado. Pero siguen las redes, es decir, llegan nuevos gobernadores y como si se tratara de una regla del sistema, de pronto aparecen vinculados a ciertos grupos criminales. Yo lo que planteo a veces en estas críticas es, pues, es por regla de sistema que hay que vincularse a un grupo, es cobijar un negocio que se debe mantener a toda costa, porque cada nuevo gobernador no pasan ni 2, 3 años cuando ya están envueltos en escándalos por presuntos vínculos. Y esto da pauta a considerar que, bueno, pues que la clase política en general, sin importar partidos, pues llega amarrada con estos intereses, financiada desde el crimen, y que luego cuando llegan al poder tienen que pagar con impunidad, tienen que pagar con dejarlos actuar libremente. Y de esta manera el crimen organizado se ha ido adueñando cada vez más del territorio. Hoy es muy difícil ya la convivencia en el país. Hay inseguridad. Yo considero que no hay un solo rincón de México libre de tensión y de estas redes, ¿no? Entonces, creo que la estrategia ha sido fallida hasta ahora porque no ha apuntado al punto, al tema central, ¿no? Que realmente el corazón del crimen organizado está en la estructura de poder, que no se trata de una lucha de buenos y malos en la calle. Se trata de que, bueno, estas confrontaciones y estas violencia que vive el territorio es producto de las complicidades tejidas arriba, en la cúpula, y ahí no se toca, no se investiga. Es decir, creo que el problema es mucho más grave que ir a capturar capos o realizar operativos o tener una presencia
múltiple en Zacatecas con la Guardia Nacional o en otros estados. Si no hay actuación, si no se trabaja en una estrategia integral donde haya también fuerza del Estado, aplicación de la ley, el tema de la atención social, un tema de educación que también se tiene que trabajar mucho, pues es una estrategia que debe ser integral y pensada a los próximos 30 años. Yo no veo que ninguna estrategia vaya a funcionar si nada más es sexenal. Y aquí implican varias reformas, ¿no? Implican que, bueno, las autoridades responsables de este tema de la seguridad pública, pues no sean sexenales, sea como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que los proyectos de seguridad pública y de investigación contra redes de crimen organizado tienen que estar fuera del periodo sexenal. Es decir, la autoridad tiene que hacer su parte de manera independiente de si llega o no llega un presidente. Es trabajar a muy largo plazo en más de un renglón para ir cambiando poco a poco una situación que hoy está fuera de control. Yo